¿Qué? Fisicoquímicos. ¿Qué medían los fisicoquímicos? ¿Sí? ¿No se perdieron? Teníamos los cuantitativos eran gravimétricos, eran volumétricos y fisicoquímicos. Ya vimos el gravimétrico que se dividía en 3, luego el volumétrico y ahora vamos con fisicoquímicos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, gravimétrico con sus 3 métodos y luego volumétrico. Ahora los fisicoquímicos, ¿qué miden los fisicoquímicos? ¿Qué miden los fisicoquímicos? No te escuché. ¿Se mide alguna propiedad del sistema que se está observando? Ajá, se mide una propiedad y generalmente de esas propiedades miden corriente, algo que tenga que ver con la intensidad eléctrica, ¿verdad? O el voltaje o la resistencia o la corriente o bien la radiación electromagnética. Uh-huh. Hay otra clasificación por ahí que vimos de los métodos cuantitativos, no sé si ya la vi con ustedes, si alcancé. Entonces, otra clasificación de los métodos cuantitativos es que separan los físico-químicos en estos dos, que son los electroanalíticos y espectroscópicos. ¿Sí? Entonces, son dos maneras de clasificar el análisis cuantitativo. ¿No nos perdimos? Maestra, ¿podría regresar a la diapositiva anterior? Es que no alcancé a copiar. Sí. Cuando utilizamos, por ejemplo, un voltímetro o cuando utilizamos un ¿cómo se llama? Espectrógrafo de masas, cuando utilizamos, o sea, todo lo que tenga que ver con corriente eléctrica, incluso un potenciómetro, ¿sí? Todo lo que mida corriente eléctrica, lo que mida radiación electromagnética sería como el espectroscópico, un espectro. En práctica sería, se mide, por ejemplo, el paso de la luz, que es una radiación electromagnética, a través de una solución y dependiendo de cuánta concentración tiene de reactivo, nosotros vamos a poder percibir cuánto pasa de luz. Mientras más precipitado tenga, menos pasa la luz. O medimos simplemente el voltaje, cuánta corriente eléctrica se tiene, o cuánta resistencia eléctrica se tiene de acuerdo a la reacción que estamos teniendo. O si nos vamos a un espectro, espectrógrafo de masas, de acuerdo ponemos la muestra en sólido y hacemos pasar energía y de acuerdo a la radiación que se produce o que emite la muestra, vamos a saber cuáles son los elementos que están presentes. Uh-huh. Y entonces ¿sí? ¿Con eso? Ok, y entonces estos métodos electroanalíticos solamente van a medir corriente eléctrica y los espectroscópicos van a medir radiación, ¿sí? Entonces, ustedes han visto en las películas que se pone la muestra y que luego ven los picos que salen así como en una gráfica y dependiendo de eso se dan cuentas qué tiene. De acuerdo a los picos y a la longitud de onda que tienen, identifican cuáles son los átomos que están presentes. Uh-huh.
Ahora, ¿ya puedo cambiar? No, maestra, un ratito más. Sí. Me dicen cuando ya, ¿eh? ¿Listo? Sí, maestra. Sí, maestra. Ahora vamos a ver qué tanto el análisis químico, el cualitativo y cuantitativo se puede clasificar también de otras formas. Vamos a ver, y van a ser 4 formas que son muy sencillas y se pueden clasificar en base al material analizado. Evidentemente, esas ni les tengo que explicar nada porque lo dividen en orgánico e inorgánico, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las muestras orgánicas? Pues las que trabajamos en laboratorios de análisis clínico. ¿Cuáles van a ser otras orgánicas? Pues las que trabajamos en laboratorios de alimentos. ¿Cuáles son muestras inorgánicas? Cuando analizamos ¿qué? ¿O no analizamos inorgánicas? ¿Los escucho? ¿Podría ser alguna disolución? Ajá, pero ¿qué muestra sería, por ejemplo, suelo? La piedra esa que nos trajeron era como de suelo, ¿verdad? ¿De qué otra cosa? Agua, aire, ¿sí? Entonces, todo eso serían muestras inorgánicas. Entonces, una de las clasificaciones sería, de acuerdo al material analizado, sería orgánico e inorgánico. Sin palabras, eso ustedes lo pueden definir. Uh-huh. Extensión, también está muy sencillo. ¿Qué es eso de extensión? ¿Qué es eso de extensión? ¿Qué entendemos por extensión? La longitud de de los análisis. Ajá. Si es parcial, ¿qué voy a analizar en mi muestra? ¿Qué será en eso de extensión parcial? ¿Que usted quiere saber solo una característica del analito? Ajá,
quiero saber solamente una parte, quiero identificar un elemento, un componente de la muestra. Aunque la muestra tenga un montón de cosas, yo solo quiero identificar uno o unos componentes de la muestra. Por eso mi estudio de la muestra es parcial. Solamente voy a determinar alguno o algunos de los componentes, pero no todos. En cambio, se llama completo cuando el análisis va a ser, ¿cómo? Pues completa de toda. Ajá, Como que todos voy a los determinar, exacto, que voy a determinar todos los componentes de la muestra, ¿verdad? Entonces, la extensión que me va a decir si es parcial, solamente quiero algunos, si es completo es que voy a determinar todos los componentes de la muestra. En lo que determina, ¿qué será eso de lo que determina? ¿Qué será eso de en lo que determina? El tipo de propiedad que vamos a observar. A ver, ¿qué más? Lo que determina va a ser, ¿qué es? A ver, otra vez repíteme cómo lo dijiste. El tipo de propiedad. Ajá, entonces, y cuando yo lo quiero determinar, por ejemplo, que alguna propiedad común, o sea, que reaccionen, por ejemplo, con halógenos, yo voy a identificar a todas las sustancias que reaccionen con halógenos o una sustancia que reaccione con halógenos, pero con todos los halógenos. Quiere decir que voy a determinar todos los halógenos, no nada más el cloro, que es el que yo quería. Entonces, en lo que determina va a ser inmediato, que va a ser cuando yo hago que reaccionen de manera análoga a todas las sustancias que se encuentran ahí. A ver, espérenme. Ok, aquí está el parcial, ¿verdad? Que ya lo teníamos. Y luego ¿esto no lo quieren ver? No, ¿verdad? Y luego el inmediato, voy a determinar todas las sustancias que reaccionan de manera análoga, o sea, que reaccionan de manera similar. Yo quiero determinar el cloro, pero voy a ponerle un agente que reacciona con todos los halógenos, pues entonces estoy haciendo uno inmediato, porque rápidamente voy a poder separar todos los que reaccionan de manera similar. Yo quiero, por ejemplo, determinar el óxido de aluminio. El óxido de aluminio, pero si yo hago este análisis, no solamente reacciona el óxido de aluminio, también reacciona el óxido de fierro, el óxido férrico, por lo tanto sería un inmediato. Todos los que me dan óxidos hidratados me van a dar este resultado. O la pérdida de peso, yo caliento por calcinación una muestra y voy a perder todo lo que se pierda en calcinación, el agua, el CO2, el dióxido de carbono y toda la materia orgánica, ¿sí? Quiere decir que ahí no voy a poder distinguir solamente es dióxido de carbono, solamente es dióxido de azufre, solamente es cloruro, solamente es óxido de aluminio. Es todos los que reaccionen de manera similar se van a determinar en esta práctica. ¿Se entiende? En esta determinación. ¿Se entiende? Sí, maestra. Ok. ¿Ya puedo cambiar? Después seguimos con lo que era el tamaño de la muestra. Entonces, que serían las escalas del trabajo. Y va a depender, pues, del tamaño de muestra que tomemos. Sabemos por contaminación que lo que estamos tratando de hacer es tomar la cantidad de muestra más pequeña posible, o cuando la vamos a preparar en solución, si es que va a ser en solución o la vamos a hacer reaccionar, para no gastar tanto reactivo. Aparte de lo económico, lo principal es para no contaminar.
tenemos un planeta tan contaminado que estamos teniendo un montón de problemas de sobrecalentamiento y muchas cosas más, ¿verdad? Que ya ni se las platico porque nos ponemos a llorar. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a determinar el tamaño de muestra y de acuerdo al tamaño de la muestra, si es mayor que 0.1 gramos, se llama macrométodo. Y si tenemos nosotros una muestra de 0.01 a 0.1, sería un semimicrométodo. Si tenemos de 0.001 a 0.01 sería un micrométodo y ya si tenemos una millonésima de gramo sería un ultramicrométodo. Más o menos así está dividido el análisis químico. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok, y entonces con todo esto que acabamos de platicar, díganme dónde se puede aplicar entonces el análisis químico, en qué ramas de la ciencia o en qué ciencias. Platiquen, no pasa nada. ¿En qué ramas de la ciencia nosotros vamos a aplicar el análisis químico? Hola, ¿tengo alumnos del otro lado? O ya todos se fueron a desayunar y me dejaron sola. En todas las ramas, ¿no? En todas las ramas vamos a tener biología, biólogo que diga que no le gusta química, porque yo conozco gente que dice, me metí a biología porque no me gusta química, discúlpame, pero también vas a estudiar química, para saber cuáles son los cambios que está teniendo la planta, son reacciones químicas, para tener para entender cómo es la fotosíntesis, son reacciones químicas, para ponerle lo que sea, en medicina también, cuáles son los cambios que está teniendo el cuerpo, la composición, qué medicamentos se pueden utilizar, cuál es el cambio que están generando en el cuerpo, todo esto, todas estas ciencias para poderse desarrollar requieren de la química y en específico de la química analítica. Entonces, por ejemplo, vamos a tener varias aplicaciones de la química como la valoración de la proteína transportadora de hierro, que se llama transferrina. Esta va a tener una coloración roja cuando contiene hierro. Sí, si no tiene hierro es incolora. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues podemos cuantificar la cantidad de hierro que tengamos, porque nosotros podemos identificar o tomar como punto final cuando se forme la coloración roja o cuando se pierda la coloración roja. Entonces, y lo vamos a medir con un espectro, midiendo la absorbancia que tiene de el paso de la luz en la solución donde se encuentre esta proteína con hierro, ¿sí? También lo vamos a poder utilizar, por ejemplo, en las emisiones de oxígeno y CO2 a hidrocarburos y óxido de nitrógeno de los motores. ¿Por qué será importante que nosotros estemos estudiando todo esto de liberación de estos gases en las combustiones, tanto de motores como en las industrias? Por la contaminación. Por la contaminación. ¿Qué nos produce el óxido de nitrógeno, el óxido de azufre, los óxidos de carbono, cuando llueve? ¿Qué genera? Lluvias ácidas. Lluvias ácidas. Y eso va a provocar un montón de problemas. ¿Cuál sería uno de los principales problemas de que tengamos lluvia ácida? Porque todos así como que no pasa nada, total, se desgastan los monumentos y la ropa se destiñe y se gasta más rápido porque lo dejamos que se moje a veces.
pero ¿cuál sería realmente el efecto problemático de esta lluvia ácida? Afecta a la tierra y va a dejar de ser productiva. Ajá. ¿Qué más? A la fauna también. Al agua, se está yendo la lluvia ácida hacia los mares y ríos, ¿y eso qué afecta? Ajá, para conseguir agua potable y algo más rápido que el conseguir agua potable, porque como quiera la evaporamos y la metemos a un procedimiento y vamos a obtener agua. Pero el problema es que las lluvias ácidas están provocando la acidez del mar. ¿Y eso qué va a provocar? Animales. Más que animales, que sí nos interesan los animales porque son producto del alimento de muchas especies, entre otras nosotros, ¿verdad? Pero hay otra cosa bien importante. Las algas. ¿Qué producen las algas? Oxígeno. Oxígeno. Un alto porcentaje, alrededor del 50% del oxígeno que ocupamos los seres vivos en el planeta son producidos por las algas. Pero como el mar se está contaminando con lluvia, se está acidificando con lluvia ácida, las algas están muriendo. Entonces, déjense de la sobrecalentamiento del agua. Ay, déjenme quitar. Perdón. Entonces, más grave que el derretimiento de los polos y de que las islas ya se estén siendo inundadas por el agua y que ya hay islas que prácticamente están casi inundadas, que les quedan pocos metros ya de agua de superficie donde ya no hay agua. Lo más importante es, lo más rápido es la producción de oxígeno. Si nos quedamos sin producción de oxígeno, todo, pues ya saben qué le va a pasar, ¿verdad? No necesito platicar. Ajá. Otra aplicación que tenemos va a ser la determinación de diferentes sustancias en sangre. Nosotros sabemos perfectamente que es más, vamos a hacernos análisis clínicos para ver cómo andamos de ácido úrico, de colesterol, de glucosa, etcétera. También vamos a poder identificar glóbulos rojos, blancos, plaquetas, qué sustancias se encuentran en la parte líquida. Y perdón, pero es que ¿cómo lo hago para que se... Ya, perdón. Oigan, ¿y para qué nos sirven los glóbulos rojos? Ven aquí. ¿Para qué nos sirven los glóbulos rojos? Para el transporte de oxígeno a nuestro cuerpo, a nuestro cuerpo sanguíneo. ¿Para qué nos sirven los glóbulos blancos? Su principal función. Combatir enfermedades. Es son de defensa. Ajá, son los de defensa, los linfocitos que van a producir las inmunoglobulinas, ¿verdad? Que ahorita es lo que todo el mundo quiere tener, anticuerpos contra el virus. Y vamos a checar coagulación, vamos a checar inflamación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otra función que tenemos es, por ejemplo, determinación de yodo en las enfermedades de tiroides. A la gente se le aplica yodo y luego se sigue el yodo en el cuerpo para ver cuál es el estado del cuerpo. Espérenme, algo me faltó. No sé qué pasó aquí. Espérenme tantito porque yo me acuerdo que había otra diapositiva. Me estoy yendo al revés. Ya, ok. Yodo. Luego, determinación de nitrógeno. ¿Por qué determinamos nitrógeno para medir las proteínas? Son ejemplos nada más de aplicaciones que les voy a nombrar algunos.
¿Por qué determino proteínas con nitrógeno? Porque forman parte de la composición, ¿no? De las proteínas. Ajá. Las proteínas tienen un grupo amino y un grupo carboxilo, que son los que se unen para formar el enlace peptídico. Si nosotros determinamos cuánto nitrógeno hay en una sustancia, pues más o menos podemos hacer un cálculo de cuánto aminoácido tendríamos, por lo tanto poder determinar cuánta proteína existe en ese alimento, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer mediante un método de Soxhler, que lo van a hacer en noveno semestre. Luego podemos determinar níquel, cromo y carbono en, por ejemplo, el acero. Es importante que los químicos se entretengan en hacer análisis de estos elementos en el acero. Nosotros, seres humanos, nos afecta que esté mal. Sí, ¿verdad? El acero, como las varillas, mientras mayor parte de carbono contengan, van a ser más quebradizos. Ustedes vieron la película de Robocop, ¿no es cierto?, de Terminator, donde el señor ese que venía del futuro se hacía como mercurio y se ponía líquido y de pronto se volvía a armar, ¿se acuerdan? Sí vieron Terminator, ¿verdad? Sí. Ok, luego también vieron que en alguna parte lo enfriaban y lo que hacía era partirse, como que se partía en pedacitos, ¿se acuerdan? Ya después se volvió otra vez mercurio y se volvió a juntar. ¿Se acuerdan? Sí, maestra. Así es el acero. Mientras mayor parte de carbono tenga, más proporción, más contaminación de carbono tenga, el acero es más quebradizo. Por lo tanto, si yo lo estoy utilizando para la construcción de departamentos, como ocurrió en el temblor anterior, y de pronto empieza el temblor y el acero es quebradizo, pues vimos departamentos donde prácticamente se colapsaba todo y se hacía hacia abajo todo, pedacitos, no se dobló la barda, no se caían pedacitos del techo, no, se deshizo todo. Por ahí hubo un video que pasaban donde estaban unos como 3 departamentos en una esquina y se iban hasta abajo, o sea, polvito todo. ¿Sí lo vieron? Ese video. Eso debido a que no hubo un proceso donde los químicos que estuvieran en una empresa pudieran determinar que esas varillas no iban a tener la funcionalidad que tenían. Quiere decir que los químicos somos bien importantes y afortunadamente tenemos cabida en todas las empresas, todas las industrias donde se produce algo, como es el acero, como son alimentos, como son alimentos, medicamentos y todo, ropas y de todo donde tengan. Entonces, si ustedes se ponen listillos, busquen cuál es el área que más les gusta, no se dediquen solamente al análisis clínico, porque como aquí en Morelia hay tanto químico para que egresa de la facultad, pues les pagan los propietarios de los laboratorios sus sueldos chiquititos. Por eso ustedes van a ser emprendedores o se van a ir a buscar muy buen trabajo para juntar dinero y después poner su laboratorio, o por lo menos se van a quedar en un trabajo donde les paguen bien, que no los va a hacer felices el dinero, pero sí les va a amortiguar las situaciones que enfrenten de enfermedades o de gastos que tengan en la familia, ¿sí? Y ¿para qué otra cosa? Por ejemplo, podemos ver que le ponen gas mercaptano al gas de uso doméstico. ¿Para qué? Pues para que no se vaya a estar tirando el gas y nosotros no detectemos. Se va a acabar la clase. Déjenme ver si logro hacerlo con la misma clave, ¿verdad? Espérenme un segundo, a ver cuánto me falta. Sí, me falta poquitito. Déjenme ver si alcanzo a meterme otra vez a esto sin cambiar la clave. Si no, ahorita se las regreso, ¿sí?